Periodistas asesinados, desaparecidos y amenazados. Sí, cuando matan a Regina, me acuerdo de la cobertura en su casa. Siempre fue lo que trataba de hacer ese gobierno en particular, era desacreditar siempre y justificar, ¿no? No, pues lo mataron porque andaba en malos pasos, lo mataron porque, ¿no? De hecho todavía sigue siendo, ¿no? Porque el primo es narco, porque no sé qué. Pero en el caso de Regina, todos sabemos que era una periodista muy seria, ¿no? Que estaba muy consciente de los riesgos y era muy discreta con su vida personal. No era una señora que pudieras hablar mal de ella, al contrario, es una profesional y que además escribía muy bien. Pero sí, cuando presentan al supuesto asesino, al Silva, pues sí, prácticamente el señor no sabía ni para qué lo habían llevado ahí a Pacho, no tenía ni idea. Es un señor que me acuerdo que salió una vez a la rejilla a declarar y traía la camiseta de Duarte señalando, ¿no?, hacia arriba. Cada caso, cada periodista asesinado es un tema diferente. Yo creo que no se puede generalizar, pero en el caso de Regina, pues evidentemente pues sí fue por su labor periodística. Bueno, todo lo que intentaron decir pues no cuadra, ¿no? También con Rubén quisieron desacreditarlo muchas veces, ¿no? También a las chavas que mataron, también quisieron inventar ahí cosas, pero pues al final, pues como dijo Rubén, ¿no? La verdad va a salir, o sea, tenemos la verdad de nuestro lado, ¿no? El primer periodista asesinado en este país del que se tiene registro fue el veracruzano Vicente Segura Argüelles, ultimado en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1860 a un costado de la Alameda Central. 99 años después, el 12 de julio de 1959, se registró el primer asesinato de un periodista en Veracruz en la persona de Jorge Salinas Aragón, quien laboraba en el diario Sotavento de Coatzacoalcos y fue asesinado en pleno día en el centro de Minatitlán. Salinas Aragón se destacó por combatir el cacicazgo del líder petrolero regional Felipe Mortera Prieto, quien habría ordenado su muerte a un sicario que le disparó por la espalda ante decenas de personas, pero el crimen nunca se esclareció. A Jorge le siguieron los periodistas Alberto Altamirano, ultimado en Poza Rica el 28 de julio de 1960, Cristóbal Sánchez Reyes, muerto el 27 de julio de 1982 en Acayuca, Salvador Cruz Cervantes, asesinado en Córdoba en 1983, Javier Juárez Vázquez, muerto en Minatitlán el 30 de mayo de 1984, David Cárdenas Rueda, acribillado en el puerto de Veracruz el 17 de julio de 1986, y Martín Heredia Sánchez, asesinado el 23 de noviembre de 1989 en la zona huasteca. 7 periodistas asesinados en un lapso de 30 años y ninguno de esos crímenes se aclaró. Tras la muerte de Martín Heredia, hubo un largo lapso de 14 años hasta el 1 de junio del 2003, cuando fue asesinado Jesús Mejía Lechuga en Martínez de la Torre. Y ese día comenzó una pesadilla para los comunicadores que ya lleva 20 años y no tiene para cuándo terminar, porque a partir de esa fecha han sido asesinados 40 periodistas, de los que 5 fueron mujeres. Pues cometimos muchos errores, no teníamos la capacidad, o se puede decir la preparación para las coberturas violentas que empezamos a cubrir en ese tiempo. Y después, poco a poco, después de las coberturas de balazos y cosas que de repente aprendimos, pues cambiaron las maneras de trabajar, ¿no? De cubrir. Ya teníamos como una red para avisarnos, ya estábamos en lugares seguros, íbamos juntos, ya no íbamos solos a cubrir cosas de riesgo. Pues aprendimos ahora sí que a los trancazos, y creo que si pudiéramos regresar el tiempo, pues no sé si Rubén estaría mejor si no se hubiera ido, pero pues sí es algo que nos tiene pensando, ¿no? Sin duda, el asesinato más impactante, que incluso provocó protestas en casi todo el país, fue el de Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso, perpetrado en Jalapa el 28 de abril del 2012 y que hasta la fecha, 11 años después, no ha sido del todo esclarecido. Y sobre las desapariciones también hay mucho que decir.
En el lapso comprendido entre 2010 y 2013, desaparecieron 7 periodistas. Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio, que se editaba en Colipa, desapareció en Jalapa el 19 de abril del 2010. Gabriel Fonseca Hernández, reportero del diario Acayucan, desapareció en ese municipio el 17 de septiembre del 2011. A él le siguió Cecilio Rodríguez Domínguez del semanario Proyectos, desaparecido el 11 de mayo del 2012 en Chinameca. Miguel Morales, reportero del diario de Poza Rica, desapareció en esa ciudad el 19 de julio del 2012. Anwar Israel Castillo Domínguez, de Reporteros Policíacos, desapareció en Jalapa del 2012, y en ese mismo año también desapareció en el Puerto Jarocho Raúl Alfonso Rivera, de Imagen Veracruz. Sergio Landa Rosado, del diario de Cardel, está desaparecido desde el 20 de enero del 2013. A finales del 2016, organizaciones en defensa de los periodistas calificaron a Veracruz como el estado más letal del mundo para ejercer el oficio periodístico, y la calificación no era ninguna exageración. El gobierno de Fidel Herrera Beltrán había dejado como herencia 6 periodistas asesinados y el de Javier Duarte a 18. En mayo del 2022, la organización Artículo 19 consideró a Veracruz la entidad más peligrosa de Latinoamérica para ejercer el periodismo, ya que se tenían contabilizados 33 asesinatos del año 2000 hasta esa fecha. Pero de diciembre del 2018 hasta el día de ayer, esto es, ya en administración de Cuitláhuac García, han sido asesinados 8 periodistas, lo que coloca a la actual administración estatal en segundo lugar en la lista macabra desde los tiempos de Agustín Acosta Lagunes. En asesinatos de periodistas por sexenio, la lista la encabeza el gobierno de Javier Duarte con 18. Le sigue Cuitláhuac García con 8, Fidel Herrera con 6, Miguel Ángel Yunes Linares, en cuyo bienio hubo 5 periodistas asesinados, Agustín Acosta Lagunes con 4, Miguel Alemán con 3 y Dante Delgado con 1. ¿Cuántos de estos crímenes se han esclarecido? Ninguno. De los pocos que han sido investigados, caso el de María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo del 2020 en Papantla, y cuyos asesinos fueron sentenciados el pasado 17 de mayo, aunque ni la investigación ni el proceso ha terminado. Las amenazas continúan. Sí, muchas, porque no les gusta lo que publicamos desde un principio. Cuando buscamos canales para poder tener sustentabilidad en estos medios de comunicación, pues la condicionante era esa, que no escribiéramos en contra del gobernador en turno, que habláramos muy bien de las administraciones, que no hiciéramos crítica, y entonces, bueno, pues se nos empezaron a cerrar puertas, y lo que conllevó también a amenazas de muerte. Esto se produjo... amenazas de muerte. Esto se produjo más en tiempos de la administración de Javier Duarte de Ochoa, y a la mitad ya de este gobierno empezaron a mandarme a los 400 pueblos que nos destruyeron nuestras oficinas en el 2012, y en el 2014 tuvimos por 4 días manifestación de mujeres también de los 400 pueblos. Pero además mandarme emisarios, también mandarme personas que llegaban a quererme envenenar a mis perros, a destruirme las chapas de las puertas, a aventarme cosas para romperme los parabrisas de los coches que estaban en mi cochera. Entonces creo que muchas cosas hemos vivido en el tiempo que hemos estado como periodista, y también he sido empresaria exitosa, pero bueno, lo que interesa aquí, bueno, pues es el periodismo. Durante el año anterior 2022, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, CEAP, documentó 106 agresiones reportadas por periodistas. El reporte señala que 41 agresiones fueron cometidas por particulares, 27 por la delincuencia organizada, 13 por servidores públicos municipales, 10 por policías estatales, 7 por servidores públicos estatales, 1 por una capacitadora del Instituto Nacional Electoral, y hay 7 casos en los que se desconocen el origen.
Voy a cumplir ya 10 años de estar ahora sí dentro del mecanismo de protección a periodistas en la Secretaría de Gobernación. Es un mecanismo que también es parte medular de la FEADLE, pertenece a la Fiscalía General de la República, en la que se dedica a darle protección a los periodistas, esta que conlleva en que nos hacen, puedo tener guardaespaldas, puedo también tener gente que me esté cuidando, pero no hemos querido, porque no nos gusta siempre el bajo perfil y no estar siempre detrás o protegida por guardaespaldas. Lo principal es de que sí, las medidas aquí en mi domicilio se tomaron en cuenta, se elevaron muros, se pusieron concertina, y sí tengo cámaras de videovigilancia a las 24 horas para este apoyo. En lo económico, bueno, pues a lo mejor no he recibido casi nada, pero sí en lo que son medidas cautelares y también de protección, sí las he tenido por parte del gobierno federal y también de la Comisión Estatal para la Atención de Periodistas y Protección de Periodistas, que bueno, pues es un ámbito estatal que pertenece a la Secretaría de Gobierno. Las agresiones sufridas por los comunicadores son tan cotidianas como impunes y nadie se salva. Dicen que quienes estamos más expuestos somos los que cubrimos la fuente policíaca, pero no necesariamente es así. También se exponen, y mucho, quienes cubren la fuente política. De hecho, se exponen hasta quienes escriben en las sociales. Puede que el padre de una quinceañera te mande dar una golpiza si no le gustó la crónica que hiciste de la fiesta de su hija, y por mucho que lo denuncies, la golpiza no te la quita nadie. Lo que en realidad nos está matando es la impunidad, porque el gobierno no hace nada para detener los ataques en nuestra contra. Son muchos los compañeros que han recibido amenazas, ¿no? Y por ejemplo, me recuerdo que recién que mataron a periodista de Medellín, Moisés Sánchez, cuando mataron a Moisés, entrevistan a Duarte y Duarte dice, sí, el taxista, ¿no? O sea, siempre quieren como no relacionarlo con la parte periodística, sino que lo mataron porque era taxista y seguro andaba en malos pasos, ¿no? Y decía la periodista, no, el periodista. Y Duarte, no, el taxista, no, el periodista, ¿no? Entonces, y después de eso, la periodista recibió amenazas, ¿no? De muerte. De acuerdo al último reporte de la CEAP, dado a conocer el sábado 13 de mayo por el secretario ejecutivo Israel Hernández Sosa, en el primer trimestre de este año han sido amenazados 25 periodistas que fueron incorporados a medidas preventivas de protección. Lo que sorprende no es tanto la cantidad de asesinados, desaparecidos y amenazados, sino la uniformidad en el discurso de respuesta de los últimos 4 gobernadores de veracruzanos. No habrá impunidad contra quien ataque a un periodista. No lo permitiremos, dijeron con ligeros cambios de matices Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Y la frase la ha repetido sin ningún rubor el actual gobernador Cuitláhuac García. Lo cierto, lo real, es que los comunicadores veracruzanos están en la indefensión en un estado que se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Previo a un grito del 15 de septiembre, llegaron antimotines y policías con caballos y a desalojar, pero a desalojar de una manera muy violenta, hasta con toletes eléctricos. Esa noche estaba lloviznando y llegaron y empezaron a dar toques a los maestros. Ya habían decidido los maestros irse. Rubén tomó las fotos, pero llegaron en ese momento con toda la violencia a golpear maestros, periodistas, estudiantes, todos los que estaban ahí en la plaza, y los corretearon por las calles principales. Rubén decidió publicar las imágenes porque él estaba muy convencido que se tenían que mostrar, ¿no? Todo lo que había pasado. Y pues sí, fue una época muy muy compleja, ¿no? De las últimas coberturas que Rubén tuvo fue una golpiza que le dieron a estudiantes allá por Humanidades. Después de esa cobertura, fue de las últimas que cubrió aquí en Jalapa, y un día llama a los compañeros periodistas y les saben que he decidido irme, que me están siguiendo, y todos pensando que estaría más seguro si él se iba,
pues todos dijimos, no, pues adelante, ¿no?